Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las normas APA y el tema de las citas y de las referencias. Así es, vamos a ver qué es una cita, qué es una referencia, los diferentes tipos de cita y cómo referenciar estas citas en nuestros trabajos, tanto de estudiantes como de profesionales. Si te gusta este video, por favor da clic en me gusta, comparte el video, que es la forma como me puedes ayudar. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. En primer lugar, veamos qué es una cita. Una cita es dar reconocimiento a las ideas, teorías o investigaciones que han influido directamente en un trabajo. Es una forma de mencionar rápidamente el autor de donde ha sido obtenida una idea. Es decir, básicamente una cita es tomar una parte de un pensamiento, una parte de una idea que se ha plasmado en un libro, revista, video, etcétera, y que lo estamos colocando en nuestro artículo, en nuestro trabajo de investigación, en un taller, es decir, en cualquier paper que estemos presentando, en cualquier trabajo que estemos presentando. Esto es muy importante porque así estamos dando crédito, es decir, estamos reconociendo que esto que estamos colocando, si bien nos sirve para nuestro trabajo, no es de nuestra autoría y estamos reconociendo de quién es. Vamos a ver más adelante que hay dos tipos de citas, están las directas y las parafraseadas, pero eso vamos a verlo más adelante. Veamos qué es una referencia. Una referencia es una serie de datos, por ejemplo, de autor, año de publicación, editorial, etcétera, que identifican la fuente exacta de una idea o frase de un tercero y que enlaza directamente estos datos con una cita previamente creada en el documento. Esta revisión va a afinar el trabajo académico y sigue un orden alfabético. Como estamos hablando de las normas APA, estas nos indican que cuando tomamos una cita y la colocamos en nuestro trabajo, ese autor, ese texto, es decir, esa fuente de donde sacamos eso que colocamos en el trabajo, si bien lo estamos citando, es decir, estamos dando crédito a quien, al final del trabajo debemos especificar la fuente. No solamente el nombre, sino también el nombre del libro o de la revista o de la fuente, el año de la publicación, etcétera. Más adelante vamos a ver un breve ejemplo de cómo citamos y cómo referenciamos esa cita. Existen diferentes tipos de referencia, como lo vemos aquí: libros, revistas, videos, páginas web, entrevistas, etcétera. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo de cita. Aquí tenemos una cita tomada de un texto y vemos que está con el nombre del autor y del año. Esta cita o esta fuente, ¿cómo la referenciamos al final del trabajo? Este es un ejemplo de referencia. Si bien este es una cita tipo paréntesis, que lo vamos a explicar más adelante, vamos a ver cuál es la relación de esta cita y cómo se referencia. Si se das cuenta, tenemos el nombre que aparece en la cita, está ya ampliado en la referencia. Tenemos los autores, tenemos el año, que también aparece en la cita, tenemos el título del libro o de la revista o de esa fuente, ahí está el nombre del libro o la revista, el volumen o edición y la página de donde hemos sacado esa cita. Bien, ahora veamos los diferentes tipos de citas que hay. Las hemos clasificado en dos grandes grupos. Primero, de acuerdo a su formato, están las narrativas y en paréntesis. Estos dos grandes formatos cubren los otros tipos de cita. Ahora vamos a ver cómo. También tenemos las citas de acuerdo a su claridad. Están las textuales o directas, que son de más de 40 palabras o de menos de 40 palabras. Y tenemos las indirectas o las parafraseadas. Todos estos tipos de citas deben llevar su referencia como lo mostramos en el ejemplo. Entonces, comencemos por según su formato, que es la que encierra en general todo tipo de cita. Tenemos las narrativas o basadas en el autor.
Este tipo de citas es conocida como basado del autor debido a que en el comienzo de la frase o del texto que vamos a agregar está el nombre del autor. En las citas narrativas, el nombre del autor se incorpora al texto como parte del desarrollo de la oración y luego se coloca el año de donde se tomó la cita que fue publicada entre paréntesis. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y tenemos las de paréntesis o basadas en el texto. Estas citas están entre paréntesis, aparece el nombre del autor y la fecha de la publicación. Ambos están entre paréntesis como vimos en el ejemplo anterior. Entonces, veamos un ejemplo de cada una. Veamos el ejemplo de una cita narrativa o basada en el autor. Aquí tenemos un texto, vemos de dónde ha sido tomado. Sin embargo, vamos a ver, como notamos, está el nombre del autor al principio. El texto está interlineado a sangría de 1,27. Eso lo hemos explicado en otros textos anteriores, sobre todo en el video del formato de las normas APA. Y vemos aquí el autor que está en la cita, aparece al principio del texto o de la idea y vemos cómo se referencia. Aquí en el texto dice García Fernández, acá está en la referencia García Fernández, M y el año. Vemos el nombre de el título, que en este caso es una revista, y la página de donde se sacó la idea. Recuerden que cuando estamos referenciando, la primera línea va pegada a el margen del párrafo, pero de ahí en adelante se utiliza sangría. Y no olvidemos el interlineado también en la referencia. Ahora veamos un ejemplo del otro tipo de cita, que es la de paréntesis o basada en texto. Recuerden que la de paréntesis colocamos al final de la idea o al final del texto el nombre o los nombres de los autores con una coma y con el año que estamos citando que fue tomada esa publicación. Y miren cómo va la referencia. Ahí tenemos el autor o los autores, tenemos el año, tenemos el título, tenemos el libro o revista, el volumen o la edición y la página de donde se tomó de ese texto. Ahora veamos según su claridad. Tenemos las textuales, es una cita textual o directa cuando se reproduce palabra por palabra directamente de un texto de autor o incluso de su propio texto ya escrito en otra publicación. Y están, en este caso, tenemos dos. Las de más de 40 palabras, que en este caso se escriben aparte del texto normal con sangría, sin comillas, sin cursiva, con el mismo tipo y tamaño de fuente y con interlineado doble. Y están las de menos de 40 palabras que se escribe dentro del texto, es decir, inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Veamos un ejemplo de cada una. En el caso de la cita textual de más de 40 palabras, podemos notar en este texto lo que habíamos anotado antes. La sangría, vemos que es la misma fuente y tamaño del texto que venía anterior. Conservamos el interlineado, colocamos el autor, colocamos el año y la página. Podemos darnos cuenta que en este caso no solamente es una cita textual de más de 40 palabras, sino que también es una cita de paréntesis, es decir, donde colocamos el nombre y el año o la página, en este caso también, al final del desarrollo o de la idea o del texto que hemos tomado. En este caso, como es una cita textual de más de 40 palabras. Y lo referenciamos de la siguiente forma. Aquí está la fuente, vemos el autor, vemos el año, vemos el libro, la editorial y la página. Recuerden que la referencia va al final del trabajo. Sin olvidar el tema de la sangría y del interlineado. Ahora vemos la cita textual de menos de 20 palabras. Según su narrativa, es una cita de paréntesis, o sea, basada en un texto, pero también puede ser basada en el autor. Como se dan cuenta, la mayoría o casi todas las citas están en dos grandes grupos de acuerdo a su narrativa, o basadas en el autor o basadas en el texto.
En este caso vemos que se conserva la misma fuente o tamaño, el interlineado, aparece el autor, el año, la página y lo referenciamos de la siguiente forma. Está el autor, está el año, el título, el nombre de la revista, la página y manteniendo el tema de la sangría y obviamente del interlineado en la referencia. Muy bien, hasta aquí ese tema de las normas APA en cuanto a las citas y referencias. Espero que te sirva para tus trabajos. Si te gustó, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal, comparte el video, que es la forma como me puedes ayudar. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.